Buenas noches a todas y todos los sanmiguelinos y amigos de otras comunas y otros lugares de Chile que nos están viendo. Bienvenidos a este capítulo número 19 de Conversemos San Miguel. Hoy con una gran invitada, sanmiguelina, médica, Libertad Méndez, quien hoy día está trabajando en el Cefam Padre Vicente en Estación Central. Libe, bienvenida a Conversemos San Miguel. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Costó, pero sabemos que la Libe se está haciendo un tiempo enorme dentro de toda la pega que tienen hoy día los funcionarios de la salud en estos tiempos tan difíciles, así que vamos a partir mandándole un saludo a todos los funcionarios de la salud en este país que están dando esta lucha tan grande contra el coronavirus y contra, lo tengo que decir, las medidas ineficientes de este gobierno para poder contener la pandemia. Así que, Libe, bienvenida, tenemos harto que conversar y poquito tiempo, así que vamos a entrar al tiro del terreno. La Libe trabaja en un Cefam y hoy día ha estado la atención primaria, la primera línea. ¿Cómo ha estado todo esto? ¿Cómo ha sido tu experiencia en tiempos de COVID dentro del Cefam? Mira, la verdad es que ha sido bastante desafiante porque desde un inicio las medidas del gobierno fueron contra todo lo que la evidencia en epidemiología y de los otros países donde ya había habido coronavirus nos decían, como por ejemplo una cuarentena total precoz, como por ejemplo adecuar las atenciones. Entonces para la atención primaria ha sido un desafío grande poder hacernos cargo de una gran cantidad de casos que desde el inicio, o sea, estamos hablando de marzo de este año, hemos estado haciendo seguimiento. Entonces, lo primero que quiero decir, y por toda la gente con la que trabajo, es que nosotros estamos haciendo seguimientos desde inicios de la campaña a cada uno de nuestros pacientes, los llamamos, les hacemos seguimiento telefónico, hacemos visita domiciliaria, pero obviamente el aumento exponencial de los casos ha generado que cada día nos falten más recursos para poder dar abasto a la gran cantidad de personas enfermas y lamentablemente, y tengo que decir también, a gran cantidad de personas muy graves que están sin poder acceder a las atenciones necesarias por el colapso del sistema. Así es, y además, ¿cómo el tema de los pacientes, de los gente positiva del PCR, ustedes pasa lo mismo que en San Miguel, que solo tienen acceso a los casos del sistema de red pública y no al sistema privado? Lo que pasa es que en la salud privada la gente no hace las notificaciones. Se supone que uno, por ley, al ser una enfermedad de notificación obligatoria inmediata, debería realizar una alerta ENO, que es la enfermedad de notificación obligatoria, en la página destinada para esto por el MinSal, que es la página de Previgila. Cualquier médico, tanto público como privado, incluso en la práctica liberal de la profesión, que es como que tú llamaste a un médico particular y te dio una orden, ese médico debería hacer esa notificación y así todos los exámenes tomados estarían en línea. El problema es que eso no ocurre, entonces solamente los que estamos en salud pública estamos haciendo la gran parte de las notificaciones, no exclusivamente, pero en muchos centros, de hecho, están haciendo PCR por el negocio, que significa el examen, pero incluso sin pedir orden de examen médica. Por lo tanto, no hay nadie que esté detrás de ese caso, ni para notificar el resultado, ni para hacer el seguimiento, ni para derivar donde corresponda. Entonces hay muchos positivos que andan sin ningún tipo de notificación, que no están en el sistema de Vigila, que no están, por lo tanto, en el sistema al que tienen acceso Carabineros o el Ministerio de Salud. Y además, esas personas nosotros las pesquisamos porque se acercan al Cefam, porque necesitan una licencia y son usuarios de FONASA, o porque se sienten mal y terminan con alguna complicación en la urgencia en el SAPU. Pero si no fuera por eso, probablemente no tendríamos muchos de sus resultados. De hecho, muchas veces ni siquiera ellos saben sus resultados. Entonces, es complejo. Así es, pues ¿cuánto se demora en promedio un examen de PCR? Eso depende de la comuna en la que estemos hablando, porque se han producido muchos cuellos de botella en relación a los laboratorios que están usando. Nosotros en promedio estamos más o menos con un retraso de 4 días,
pero hay comunas en las que va entre 5 a 7 días, incluso más de 14 días de atraso en la entrega de resultados, cuando sabemos que por el procesamiento de la muestra no debería demorar más de 48 horas la entrega del resultado. Lo que pasa es que son pocos los laboratorios y mucha la demanda. Y además también informar que el número de muestras que uno puede tomar a diario está limitado. O sea, un CESFAM o un SAPU no puede tomar muestra a todas las personas que llegan, sino que tiene un número X, por ejemplo, nosotros es más o menos 20 muestras diarias. Entonces tratamos de dejarlas para los casos más complejos o para los casos que van a requerir licencia o para los casos donde hay muchas personas con síntomas en una misma casa, porque lamentablemente no hay examen para todos. Y eso también es importante que la gente lo sepa, porque si bien no hay examen para todos, el manejo, es decir, el tratamiento que se entrega y las indicaciones que se entregan son las mismas. Lo que pasa es que la licencia no siempre se puede emitir por los 14 días en los casos en que no hay nadie más enfermo y uno no tiene PCR. Entonces, por eso muchas veces es muy necesario tener el examen. Y por eso también la gente a veces tiene que acudir a lo privado para poder hacérselo. ¿Y esa cantidad de examen es la que destina el Ministerio de Salud diario para cada municipalidad según algún criterio? Aparentemente según el criterio de costo de la cantidad de lo que se puede procesar diario, porque si por ejemplo nos dejaran hacer examen a todos los que se debería hacer, como las estrategias mucho más agresivas que se hicieron en otros países en Asia, y bueno, también en Nueva Zelanda y en otros países exitosos, la idea era hacer un testeo masivo para poder hacer los aislamientos y las cuarentenas que correspondieran. Como nosotros no tenemos esa capacidad ni de procesamiento ni de toma de muestras, se hace lo que se puede con lo que se tiene. Entonces, finalmente, a esos que nos dan positivos los aislamos y ahí se indican las cuarentenas, los contactos estrechos, que son las personas que viven con el caso positivo dentro de su casa. Pero nos queda una inmensa cantidad de pacientes que no van a aparecer en las estadísticas diarias, que no van a ser notificados y que básicamente ni siquiera van a cumplir sus cuarentenas porque no todo el mundo tiene la capacidad de quedarse en la casa si no hay una licencia por medio, o más todavía cuando se trabaja en forma informal y no tenemos ningún respaldo para poder dejar de trabajar, ya sea en la calle o en donde sea que uno esté trabajando. No es tan fácil como pedirles cuarentena simplemente, que es lo que están diciendo ahora. Es como, no hay ninguna correlación entre las solicitudes del ministerio con las medidas que el gobierno ha tomado para poder evitar que la pandemia se siga expandiendo. Asimismo, como no han decretado cuarentena total en otras regiones como en Valparaíso. Te voy a llevar a ese terreno de gobierno nefasto y políticas públicas que hoy día necesitamos. Además de que sabemos, y creo que todos tenemos esa conclusión de que las políticas públicas aún no son suficientes, ¿qué falta hoy día? ¿Qué necesitamos más políticas del gobierno? Hoy día ya sabemos que lo ha llevado mal, pero ¿cómo se está enfrentando el tema salud público versus privado? ¿Cómo estamos trabajando? ¿Existe una red pública de COVID realmente o existen polos por todos lados trabajando casi independientes? Lo que pasa es que en general para cada campaña de invierno se establecen las redes como en que todos nos movemos para tratar de conseguir espacio para nuestros pacientes. Lo que pasa es que esto nos adelantó a una situación muy crítica, incluso antes de los otros virus estacionales que se esperaban como usualmente por tiempos epidemiológicos. Entonces esta red pública que ya está saturada nos está mostrando como la peor cara de la moneda y es difícil como responder qué haría. Claro, porque si uno tuviera un genio de la botella, le podría pedir un montón de recursos, como esos ventiladores imaginarios que nunca llegaron, esas camas que nunca llegaron, esos hospitales que habían en la campaña, que si uno mira para atrás en las campañas presidencial, la gente igual uno a veces tiene mala memoria, pues, pero nos prometían hartas cosas. Entonces, si todo eso se hubiese cumplido y efectivamente hubiésemos hecho un testeo masivo para poder hacer una detección, aislamiento, cuarentena, más medidas sociales que dieran el soporte a la población, porque la inmensa mayoría de Chile no está contratada, que es importante decirlo, y la inmensa mayoría de Chile no tiene 2 casas y mucho menos tiene la capacidad para encerrarse y disfrutar de un teletrabajo. Claro, la verdad es que es muy difícil. Ahora ya con el desastre instalado, lo que estamos haciendo es
es tratar de hacerle cara con lo que tenemos, o sea, los muertos llegan, la gente fallece en su casa. ¿Qué uno le podría pedir a un gobierno que no nos ha escuchado? Pucha, que llevamos 3 meses haciendo seguimiento en la atención primaria y el ministro sale hablando de los seguimientos ahora, entonces, muy difícil tu pregunta. Yo pediría muchos recursos, muchos, pero muchos para los hospitales, muchos para la atención primaria, porque ahora ya está como, es una lata decirlo, pero como el desastre instalado. Sí, para donde quiera que tú mires, a las colegas que trabajan en UCI, con las que nos comunicamos a diario, las colegas que están en urgencia, y nosotras desde la atención primaria nos comunicamos como mujeres médicas, y en todos los escenarios se ve el desastre, y claro, no hay suficiente personal porque hay mucho personal contagiado, no solo médicos, estamos hablando de todo el personal que trabaja en los recintos de salud, desde los guardias, las señoras del aseo, los choferes, todos los que son funcionarios clínicos, entonces administrativo es muy, muy, muy complejo. Y claro, uno solicitaría más personal, más recursos, más elementos de protección, porque en algunas partes se entregan mascarillas para una semana, mascarillas que no deberían usarse más de 24 horas, se entregan para 2 o 3 días, mascarillas que son para media hora, 3 horas. Entonces, todos tenemos miedo, pues, porque finalmente ni siquiera las medidas mínimas de elementos de protección para quienes estamos trabajando se cumplen, mucho menos una atención digna para quienes más lo necesitan en este momento. Claro. O sea, hoy día siento yo, y lo hemos conversado también con otros compañeros médicos y compañeras médicas, tiene que ver con el rol, y que no solo hoy día, yo siento que el rol que se le da a la atención primaria de salud es súper, no ha sido tan potente. Ustedes se sacan, y lo voy a plantear así, la cresta, porque yo lo he visto en terreno, como la gente de la atención primaria de salud, con los pocos recursos que tienen, hace mucho, pero entonces el llamado debería ser a que se aumenten las medidas de seguridad también de las y los funcionarios que trabajan en salud. Claro, o sea, totalmente. Piensa que tenemos gente que tiene que estar en la puerta todo el día para poder recibir a los pacientes, y eso significa enfrentarse de cara a cara a alguien que puede estar positivo y no tener miedo, sino que poder conversar y explicar, orientar, atender. Pero para poder hacer todo eso se necesitan los elementos de protección. Donde yo trabajo estamos bien, pero también porque tuvimos un plan, una estrategia de precoz de manejo, no sé si ignorando, pero sin esperar las instrucciones ministeriales, porque si fuera por eso llevaríamos 3 meses de atraso de no hacer seguimiento a los casos, ¿no? Claro. Y yo sé que en muchos otros consultorios también se implementaron medidas similares, pero de la voluntad de funcionarios y funcionarias, no de la voluntad de un gobierno, sino que porque sabíamos que era lo que había que hacer y lo estábamos tratando de hacer lo mejor posible, pero no hay una directriz ni un lineamiento claro, ni lo más importante para que se cumpla, recursos asociados a esa exigencia que se nos plantea. Y que si bien estábamos haciéndonos cargo, cuando aumentan muchísimo los casos en estas últimas 2 semanas, nos aumenta muchísimo también la complejidad de poder hacer esos seguimientos. Entonces, tú tienes a un colega que está haciendo licencias, está atendiendo, está viendo urgencias, está haciendo recetas, porque además tenemos gran parte de nuestro personal en teletrabajo porque tienen factores de riesgo y tampoco queremos que les pase nada, pues, pacientes, o sea, funcionarias que son de más edad, que tienen otras patologías, que tienen hijos o hijas con enfermedades, entonces igual los queremos cuidar como queremos cuidar a todo el mundo, pero realmente se hace muy, muy difícil con los poquitos recursos en términos de horas extras, en términos de personal, en términos de no ventiladores, porque para nuestro caso no son ventiladores, pero de las redes de oxígeno que pudiéramos tener en los SAPU, los recursos para poder usar esas redes de oxígeno, todo eso que se debería tener para todas las campañas de invierno, no está, o está a medias, como todo, no, es que está malo, no, pero es que se va a comprar, pero es que la orden de compra no está lista, hay que esperar, y mientras tanto, estamos dando cara, y eso también nos ha enfrentado a algo que es el maltrato, pero un maltrato que tiene que ver con la sobrecarga de la gente, tiene que ver con una violencia estatal en la que se sienten muy vulnerados, pues entonces cuando nos insultan, yo trato, es difícil porque nos dan en la cara con la
con lo peor de sí mismos porque tienen rabia, porque no han trabajado en meses, porque tienen a la casa con hambre, porque el paracetamol que le dejaron no se lo pueden comprar, porque no alcanza, y es una realidad que parece que a muchos de nuestros ministros, ministras, como que no les cabe en la cabeza. No alcanza el hacinamiento. No alcanza. Tenemos CITES donde hay, no sé, 22 familias con un baño, 22 familias, no 22 personas. Sí. Y eso no es una realidad solamente Estación Central, lo sabemos muy bien acá en La Legua, donde nosotros con las médicas feministas hemos estado trabajando, acá en Lormía, acá en San Miguel, que pareciera que lo escondemos debajo de la alfombra del llano, pero resulta que el hacinamiento está ahí al ladito nomás, o en las mismas casas grandes, bonitas, pero que están súper sobrepobladas. 15 familias el otro día habían en un lugar mientras estaban repartiendo cajas de mercadería. Entonces, como que, claro, bueno, y ahí caemos en lo mismo, creo que es una falta de respeto de la autoridad de poder decir incluso y tener cara para decir que no se conocía el nivel de hacinamiento que había en Chile. Es que esa fue ya, no, como la de las 2 casas, no, es que se pasan. No sabíamos, no teníamos idea. Tenemos documentos de cada uno de los servicios de salud con mapeos de los lugares donde hay hacinamiento. O sea, no nos digan que no hemos hecho la pega, los diagnósticos están hechos, las propuestas también. Cada uno de la gente que trabaja en salud pública, en epidemiología, hicieron las pegas, hicieron las propuestas, las medidas, asociaron costos. Todos tratamos de prevenir, y los que estábamos también en otras áreas, la gente que estaba con medios de comunicación, la ISQUE en el colegio médico, los otros médicos que tenían salida en medios, todos tratamos de insistir en una estrategia que nos evitara esto. El punto es que los costos que ellos estaban evaluando tenían que ver con sus propios costos económicos, no con los costos que iban a significar que cada día aumenten nuestros muertos, porque al final un muerto no es una sola cosa como filo, es una familia detrás de esa persona que se murió. Y si bien el ministro nos intentaba decir que eran solamente viejitos casi que estaban muriendo de todas formas, igual, como decía el papá de una colega, las personas de tercera edad también tienen derecho a vivir. Y incluso, además de que no sea real, de que sean solo los viejitos, además de que el 50% de los que están ventilados son pacientes en edad productiva, es decir, menores de 50 años y mayores de 25. Pero además de eso, o sea, ¿en qué momento la tercera edad dejó de tener un peso para la salud en que decidimos que no tenían acceso a un tratamiento de mantención, a un sostén vital? ¿En qué momento el fascismo se apoderó de nuestras decisiones en la salud? Yo creo que no tengo derecho a decidir sobre la vida de un viejo. Entiendo que en tiempos de pandemia tenemos que ser criteriosos, pero muchas veces es cruel destinar el peso de esa decisión a quienes estamos atendiendo, siendo que la decisión real, al no disponer de recursos, fue tomada por este gobierno, por este ministro y por este presidente que decidieron privilegiar que no hubieran costos o disminuir los costos de las empresas, pagando con las vidas de nuestros abuelos, de nuestras tías, de nuestros primos, de mis colegas, de nuestras funcionarias y de nuestros funcionarios. Si hay TENS muertas, hay médicos muertos, hay funcionarios de otros estamentos muertos, entonces, que paren, po. Yo creo que se merecen lo peor. Y decisiones, tenía que decirlo. Está bien, este espacio es para eso, y por eso te escucho con tanta, un poco también dolor de guata, porque da impotencia, porque al final también tenemos medidas que están tomadas por ingenieros comerciales y no por doctores, o sea, por médicos que deberían serlo. Entonces, pues mientras tomáis un poquito de agua, vamos a hacer un intermedio para saludar a algunos vecinos y vecinas que nos están viendo. Rosita Césped, la Rosita siempre nos ve, saludos, dice hola, muchas felicitaciones por su labor, también te manda muchas felicitaciones. La Loreto, la Ceci nos manda saludos también, te dice hola Libertad, felicitaciones por tus gestiones y labor profesional. Te manda también, dice, y te pregunta ¿qué opinas de este nuevo recuento, estos nuevos recuentos y los constantes cambios en las definiciones del gobierno? Besos y abrazos, las quiero, dice. No.
te mataron con la pregunta, sí, pero igual más adelante la podemos tocar si es que no quieres contestarla al tiro. No, sí, yo quería. Lo sé. Sí, porque de hecho hoy día lo comentamos en algunas redes con algunas colegas que son salubristas y de otras áreas también, como que sacábamos las cuentas por hospital de los muertos que habíamos tenido y por sapo y todo, y como que no nos daba, ¿cachai? Hasta que más... o sea, es que es imposible que hayan sido 19 muertos en un día solamente. Es imposible. Entonces, después al rato vimos que salió el ministro o alguien del MinSal diciendo que había habido un, ¿cómo era? Un error de registro o un retraso en los registros por el domingo. Es que, ¿sabéis qué? Las explicaciones se están como superando a sí mismas porque de verdad que no tiene ningún sentido. O sea, cuando la Alejandra Matus hace la denuncia por Twitter y se hace la difusión de esto, mucha gente la denostó, mucha gente la cuestionó, pero mucha gente también desde el mundo de la salud, que estábamos viendo lo que pasaba, estábamos muy de acuerdo sin tener acceso a lo mejor a todos los datos en ese momento, pero había una impresión generalizada de que si bien es difícil mentir en las cifras de muertos, era algo que nos parecía que algo estaba pasando, porque eran muchos más los que estábamos viendo. Y bueno, ahí tienes tú después que salen estas correcciones, probablemente después van a salir otras correcciones, y el problema que tenemos con lo del cambio de las definiciones es que, por ejemplo, hay un día yo por una X notifiqué a alguien positivo, por decir, y me dijeron no, desde la Seremi no, eso está mal, por esta definición no corresponde. Al día siguiente cambió la definición y ese caso sí era positivo. Pero ese caso ya había sido borrado del listado de los casos positivos porque la definición del día anterior era que era negativo y la definición del día siguiente era que era positivo. De hecho, me retaron por haberlo puesto positivo. Pero el otro día estaba súper bien porque era positivo. Entonces, ese pequeño ejemplo en el que me tocó a mí en lo personal es una muestra del desorden como exponencial que hay con estos cambios en los criterios de las licencias, en cómo lo va a hacer el CONPIN, en cómo las ISAPRES han rechazado licencias continuamente, bueno, que es una práctica habitual de las ISAPRES, pero en esta también han hecho lo suyo, porque como cambian las definiciones, cambian quienes tienen acceso a las licencias a distancia. Porque no todas las licencias se hacen con el paciente presente, los pacientes con una PCR positiva les hacemos la licencia sin que tengan que poner el dedo. Pero eso no es para todos, entonces hay pacientes que son contactos estrechos, o sea, que viven con alguien con una PCR positiva y a veces tienen que ir igual porque no todos, porque la Seremi no está haciéndose cargo de la gran cantidad de licencias que se supone que debería hacer la Seremi de acuerdo a la definición que ellos mismos habían dejado. Y tampoco nosotros tenemos tanto amplitud para poder hacer todas las licencias que se necesitan, pero aumentamos el número de licencias diarias por pacientes con PCR confirmado al menos en 30 a 50 veces, que es una gran cantidad. Y esas no son todas. Y estoy hablando que significa que son esos todos los casos positivos diarios, más algunos de sus contactos. Y no alcanzamos a hacerlas todas. ¿Están todos los médicos autorizados a dar licencia? Porque aquí en San Miguel hace poco recién autorizaron a dar la primera licencia de los 7 días hasta que diera el examen positivo y después la otra en los 14 días para otros pacientes. Antes no podían dar porque de hecho la normativa dice que la primera licencia son 4 días, desde que te tomas el examen hasta que te llega el resultado. Y te pagan uno. Sí, pues. Así es. Y por eso querían que las cuarentenas bajaran a 10 días, los miserables, porque después del día 11 recién se pagan las licencias. Entonces, nosotros estamos dejando por 7, pero por 7 porque sabemos que en la práctica el resultado se demora en promedio 5 o 7 días en llegar, pero no, en la ley o las normativas decían por 4 días. Entonces, todos los médicos pueden hacer, pero la idea era que el médico COVID tuviera a cargo esa gestión. Entonces, en mi caso era yo la que estaba a cargo con otra colega, pero ahora también estamos pidiendo ayuda porque es imposible hacernos cargo de todas las, no solo la cantidad de licencias, de llamar a la gente, de explicarle, de contener, de llamar y responder y que te respondan que está hospitalizado su familiar, que se murió su familiar, que están en el velorio del familiar. Y nosotros estamos ahí dando la cara de los que no llegaron. Sistema inhumano y
terrible. A mí me da dolor de guata también. Yo sé que ustedes lo viven todos los días y de escucharte me da dolorcito de guata, y también de ver en San Miguel las otras condiciones, porque por otro lado son los casos con gente que quiere hacer cuarentena pero no tiene que comer, entonces estamos armando comedores solidarios. San Miguel, yo creo que sumando y restando deben estar dando más de 1000 almuerzos al día. Entonces, es el sistema completamente inhumano que necesitamos hoy día controlar. Si tú fueras ministra de Salud, ¿qué medidas impulsarías ahora para poder mejorar este sistema? Echaría unos cuantos, partiendo por eso. Partiendo por eso. Qué bueno que no soy ministra. Ya, lo primero sería las cuarentenas totales. La idea es que se muera menos gente, entonces yo pondría cuarentenas totales en las regiones donde todavía podemos hacer algo, con cordones sanitarios entre las regiones, sobre todo con Valparaíso, con intensificar el control de los pasos regionales, porque en el fondo si ya tenemos la embarrada en Santiago, la idea es evitar que se empeore. Y lamentablemente los controles, si te fijas, para cada fin de semana, después, si uno se dedica a mirar las cifras, hubo los picos Semana Santa, post 1 de mayo, justamente porque a la gente se le ocurrió que da lo mismo el resto del mundo, entonces era muy buena idea salir y contagiaron a otros. Y ya, cuarentenas totales. Bueno, el aporte social, muy importante. Un ministerio que trabaja solo es incapaz de permitir que se produzca adherencia a las indicaciones, o sea, tiene que ser interministerial, tiene que trabajarse, o sea, pero es que no con estos ministros, porque una ministra del Trabajo que decía que el postnatal de emergencia nos ponía en riesgo, que no servía. Entonces, obviamente que un postnatal de emergencia es demasiado importante, son las mujeres las que están dando cara, están haciéndose cargo de cuidar, están haciéndose cargo de criar, están levantando casas, están levantando ollas comunes, o sea, y más encima tienen una guagua chica y no les queremos pagar. O sea, ¿qué nivel de miseria tienen ellos? Una vergüenza. Yo escuché ayer la Comisión de Trabajo de la Cámara del Senado, y escuchar a esa ministra plantear que no tenía que haber postnatal de emergencia. Primero, porque era una medida regresiva económica. Primero porque es un tema económico, ya de ahí parten horrible. Después, llamando a que las mujeres que querían alargar su postnatal se podían acoger a su suspensión laboral, sí, y si no, al teletrabajo. O sea, claro. ¿por qué cara? No, porque además todos tienen teletrabajo. Y la explotación. Y la explotación de las vecinas y los vecinos con teletrabajo. Sí, pues el teletrabajo es un engaño también, porque es triple carga. Si tenéis a los hijos en la casa es imposible concentrarse, a no ser que tengas a alguien que te ayude a cuidar, si no es imposible, y no todas las mujeres tienen o una pareja, o un familiar, o alguien a quien le paguen para que ayude a cuidar a los hijos, pues entonces es muy difícil, y eso es como lo mínimo, pues como mantener los sueldos, que es lo que se ha hecho en otros países, que parecieran medidas tan locas, pero se han hecho. Entonces, ni siquiera estamos inventando la rueda, como nos podemos pasar, ¿qué se le hizo? Se le mantuvo los sueldos, se congelaron las deudas, se permitió el no pago de los servicios básicos. Se permitió la subvención de arriendo, las cuentas bancarias también se suspendió el pago, no lo que hicimos acá, que es que te dieron un préstamo para endeudarte más en el mismo banco, con intereses más grandes, para que por último por 3 meses no te ahogaras, pero vaya a estar igual endeudado al final de tu mismo préstamo 3 meses más. ¿Qué es eso? Eso no es ayudar a nadie, eso es vendernos deuda. Al final ocupan sus mismas herramientas para poder generar más negocios para ellos y garantizar y seguir manteniendo su... hacia allá va. Live, se nos pasó media hora, ¿puedes creerlo? Así que ya hoy, pero fue mucha información, de verdad, muchas gracias. Pero para ir cerrando, yo quiero que como médica, como mujer,
puedas darle algunas palabras también de recomendaciones a la población de San Miguel, de cuidado, de contención también, porque hay ciertas cosas que a uno de repente se le olvidan y que también es necesario. Y desde tú, ¿cómo lo has visto? Algunas palabras para las vecinas y los vecinos de San Miguel en estos tiempos de pandemia, de recomendaciones. Mira, yo creo, primero para los vecinos que estén contagiados, que ya tengan sus PCR o que tengan síntomas respiratorios, que no se asusten, que no todas las personas con coronavirus van a terminar ventilados, o sea, solamente el 10%. En el fondo, para combatir un poco el miedo, que tratemos de recordar que si un vecino tiene que hacer cuarentena, ojalá recordar también ayudarlos con la comida, ayudarlos para que no salgan, porque igual es difícil. Pelearnos entre nosotros solamente aumenta el individualismo y no está colaborando. En las mismas ollas comunes, por favor, ir con mascarilla, la que tengan, las que preparen la comida, usar gorrito, usar escudo facial, usar guantes y mantener la distancia social, porque yo no le puedo pedir a alguien que no vaya a la olla común si tiene hambre, pero sí les puedo pedir, pucha, que se laven las manos, que traten de no pegarse entre ellos. Si uno ya está contagiado, ventilar la casa, no fumar ni dentro ni fuera de la casa, consumir abundantes líquidos como agua, se supone que garantizar 8 vasos de agua al día ayudaría. Si no se tiene apetito, igual al menos comer una vez al día, y si no se puede comer, al menos intentar ingerir algo una vez al día. No salir a ninguna parte es lo ideal, y no ponerse a visitar, por ejemplo, a los abuelos, no dejar, si es que se puede, a los más viejitos al cuidado de los niños, porque también nos podemos contagiar, e invitarlos a comprar, ojalá, los negocios del barrio en la medida que se pueda, porque en los supermercados es donde uno más se puede contagiar. Supermercados, consultorios, iglesias, centros masivos como el mall o los lugares como donde se vende, como el del Jumbo, el Líder de Más Allá. La idea es evitar esos lugares. Yo sé que a veces es un poco más caro, pero también le podemos comprar a los que están haciendo domicilio, y ojo, súper importante, si recibimos cosas a domicilio, igual desinfectarlas, porque quienes están trabajando haciendo delivery, haciendo despacho, el 85% de ellos está contagiado. El problema es que ellos no han dejado de trabajar, y yo entiendo que no puedan dejar de trabajar si todos tienen que comer. Entonces recordar también que el que te está despachando también hay que limpiar todo, igual sacar los envoltorios, hacer los aseos, evitar los paseos al máximo. Yo creo que eso es lo que más se pueda. Dale. Libe, agradecerte enormemente. Nos costó un mundo, pero sí. Vamos, pero sabemos que esta contingencia está compleja, seguimos trabajando, seguimos coordinadas, seguimos avanzando, porque desde la organización social seguimos apretando las necesidades y supliendo las necesidades del pueblo, porque al final hoy día es el pueblo el que está ayudando al pueblo, y es el pueblo el que se va a tener que seguir ayudando. Yo delante conversaba con la Lore, mi asistente, y le decía, ya el hashtag no es no tenemos ministra, el hashtag es no tenemos gobierno. Hoy día somos las y los ciudadanos los que tenemos que cuidarnos lo más posible, armarnos redes de apoyo, y de esta vamos a salir igual que siempre, con organización social y contención comunitaria. Así que, vecinas y vecinos, la Libe los llama también a que no salgan, a que se cuiden. Lo otro, que yo pasaba por San Miguel hoy día porque andaba buscando unas donaciones para un comedor solidario, los bancos, todos los bancos, eso me faltó, bancos, las colas en los bancos es impresionante. Es terrible. Un llamado, uno de los bancos, a que puedan, no sé, tener gente que pueda ayudar a la gente de la escuela a poder hacerlo mejor por online afuera, y todos los vecinos y las vecinas que tengan que hacer un trámite en el banco, mis redes sociales están disponibles para que nos pregunten, porque a lo mejor podemos ayudarlos a hacer el trámite por internet y que no tengan que salir. Así que los llamamos, por favor, a cuidarse lo más posible y a poder hacer que de esta pandemia salgamos todos juntos, más unidos, para poder derrotar a este sistema. Así que abrazos, Libe, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación, y solo decir
Sí. Que después no nos digan que no lo vieron venir, por favor, y que la gente tenga memoria, porque cuando se acabe esta pandemia vamos a salir todos juntos y les vamos a recordar lo que nos hicieron, porque por cada muerto vamos a tener que estar ahí. Vamos a salir a la calle. Así es. Los muertos después del 18 de octubre no se olvidan y los muertos en pandemia tampoco se olvidan. Así que abrazos para todas y todos. Abrazos. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo capítulo. Gracias. Chao.